Caracas, la ciudad capital de Venezuela. Durante los últimos años he sido en gran parte el encargado no oficial de recibir a diferentes turistas extranjeros que quieren conocer a detalle nuestra ciudad capital. La verdad ha sido una experiencia súper enriquecedora tanto para ellos como para mí, porque cuando yo empecé a hacer estos recorridos no tenía ni idea de la ciudad. Por eso es que hoy decidí hacer de una vez por todas esta guía. Mi tour 100% gratuito por la ciudad de Caracas para que puedan conocer los puntos más emblemáticos gastando $0 de presupuesto. Eso sí, el hecho de no gastar absolutamente nada nos va a limitar un poco de tiempo y de espacio en nuestra agenda, además de que vamos a tener que eximir lugares súper importantes como por ejemplo el casco histórico de Petare, que es lo más al este, zonas también como Plaza Sucre, el Boulevard de Catia, porque es lo más al oeste. No podremos ir a lugares tan icónicos como la Esfera de Soto, porque únicamente se puede acceder en carro, pero eso no significa que en esta guía, que te tomará unas 4 o 5 horas de caminata, vayas a poder conocer a profundidad los puntos turísticos de interés más importantes de la ciudad capital. Este recorrido comienza en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, conocido popularmente como el Parque del Este. Un parque de recreación y de actividad completamente gratuito para que puedas venir con toda la familia. Incluso, lo que pasa es que se acaban de ir, pero aquí están haciendo una bailoterapia para quien se quisiera sumar a un rato de baile. Tienes lugares de comida, bebida, descanso, tienes áreas de esparcimiento, puedes sentarte a hacer un picnic en la grama. Y yo siento que a día de hoy yo todavía no he terminado de recorrer el Parque del Este de lo grande que es. El Parque del Este va a funcionar como nuestro punto de partida, porque hoy vamos a estar caminando muchísimo, pero muchísimo por Caracas. Así que no demos más dilación y empecemos con este recorrido. Estos días libres de salir a caminar, de conocer un poco más de la ciudad y hacer este tipo de recorridos, hay una actividad genial que me ayuda a irme preparando para los próximos viajes, y esto es operar en Binomo. Binomo es una plataforma para la generación potencial de ingresos en línea, analizando el gráfico y abriendo una operación a la alza o a la baja. Eso podría darte hasta un 90% de ganancias sobre el monto de la operación. Ahora te mostraré cómo funciona. Yo ya tengo una cuenta, pero en tu caso te tomará literalmente 15 segundos registrarte con el link que está en la descripción o en el comentario fijado. Apenas crees tu cuenta tendrás una versión demo donde recibirás $10.000 completamente gratis para que empieces a practicar y así no pongas en riesgo tus futuras inversiones. En mi caso, para demostrarles cómo funciona, voy a hacer la operación en mi cuenta real ya con los fondos que he ido depositando. Ponemos nuestra cuenta real, vamos a hacer una operación equivalente a 106.000 pesos colombianos. Aquí podemos ver que nuestra ganancia va a ser de un 82%, generando en total 192.920 pesos colombianos. En este caso voy a estar operando con la función de 5ST, que me permitirá hacer operaciones súper rápidas de 5 segundos. Como pueden ver, ahora al ser una operación tan rápida, nuestro gráfico se convirtió en lineal. Yo viendo un poco del movimiento que tiene el gráfico, ahora creo que va a seguir bajando. Marcamos nuestra operación y veamos si nuestra predicción fue correcta. Efectivamente, acabamos de multiplicar a un 80% nuestra inversión en tan solo 5 segundos. Seguimos analizando un poco nuestro gráfico y por la tendencia yo creo que va a subir. Vamos a ver si nuestras predicciones son correctas, muchachos. Y efectivamente multiplicamos una vez más 80% nuestros ingresos. Analizando un poco el gráfico nuevamente y viendo la tendencia, yo creo que va a subir. Vamos a ver, sube. ¡Oh! Lo tenemos, muchachos. Acabamos de por tercera vez multiplicar nuestra inversión inicial en un 80%. llevándonos el equivalente a 190.800 pesos colombianos con cada una de estas acciones. Recuerden que Binomo es una plataforma para mayores de 18 años y para que no pongan en riesgo sus ingresos deben estudiar bien. Es importante practicar con la cuenta demo antes de utilizar dinero real. Lo mejor de todo es que estas ganancias puedo sacarlas de inmediato a cualquiera de mis cuentas bancarias. Por eso siempre digo que Binomo es emoción.
Nos encontramos con la mítica y famosísima Plaza Francia de Altamira. Se preguntarán por qué esta plaza se llama Plaza Francia. Pues resulta que el urbanista francés Louis Roche, que vivió durante un largo periodo de su vida acá en Venezuela, fue una de las personas que dio mayor aporte a la construcción del municipio de Chacao y su arquitectura. Por ende, el consulado de Francia, tras su muerte, erigió ese obelisco en su honor. De hecho, se puede ver perfectamente en la inscripción que para ese momento el distrito Sucre, aunque ahorita es el municipio de Chacao, en conjunto con el consulado de Francia, montaron este hermoso monumento. Y así nos encontramos con la primera Plaza Bolívar que veremos en este recorrido. Realmente solo veremos dos en este caso, y es la Plaza Bolívar del casco histórico de Chacao. Para quienes no lo saben, las estatuas ecuestres de Bolívar simbolizan las capitales de estado. Sin embargo, antes lo que es hoy el distrito capital no estaba conectado a Chacao, por ende esta zona era como una urbanización aparte. Por eso tiene su propia estatua ecuestre a pesar de no ser capital de estado. Como van a ver, las capitales municipales son estatuas pedestres de Bolívar de pie y las estatuas locales son simplemente bustos de Bolívar. Ya cuando vemos esta estatua gigante en un caballo, significa que estamos en una capital de estado, aunque la de Chacao sea la excepción. Nos encontramos con la división entre la avenida Francisco de Miranda y la avenida Libertador. La avenida Francisco de Miranda inicia en la redoma de Petare y conecta todo el este de la ciudad. La avenida Libertador conecta el este con el centro. Nosotros obviamente no vamos a ir por acá porque es un canal únicamente vehicular, pero para que se vayan haciendo una idea. Cada vez nos acercamos más al centro de Caracas, pero ahora es que queda recorrido. Plaza Briones de Chacaíto, como estamos en víspera de vuelta a clases, obviamente tenemos una feria acá ambulante, algunos puestos, algunos stands para que vengan, compren morrales, cuadernos, un poquito de todo, la verdad, hasta unos útiles zapatos para ir al colegio. Acá tenemos el Centro Colonial Chacaíto, es como un centro comercial pero colonial. Acá básicamente podemos encontrar un montón de tiendas que te vendería, por ejemplo, un puestito de estos de la calle, pero con su respectivo local. Y cruzando esta calle entonces damos entrada oficial al Boulevard de Sabana Grande. Vamos a conocerlo. De muchos años el Boulevard de Sabana Grande había perdido un poco la vida porque la cantidad de vendedores ambulantes y de tarantines de venta de misceláneos en la calle había mermado. No había los coloquialmente conocidos buhoneros. Sin embargo, ahora vemos que desde el principio de Boulevard ya nos podemos encontrar vendedores ambulantes por doquier. Por favor, miren, si quieren comprar algunas camisas del Inter de Miami, este es el lugar. Y mientras seguimos caminando por el Boulevard de Sabana Grande, ya han visto realmente lo pintoresco y bastante bonito que es este lugar. Nos encontramos con el centro comercial City Market. Este centro comercial, a diferencia de todos los demás que están alrededor de Caracas, se caracteriza por ser 100% especializado en tecnología. Si quieres comprar un teléfono, alguna pieza para computadora, algún repuesto, cables de internet, todo lo relacionado al mundo tecnológico lo puedes comprar aquí. Así que es una buena pasada y es un buen punto estratégico porque acá en este centro comercial suelen venderle a otras tiendas de tecnología a lo largo de la ciudad. Aquí lo puedes encontrar más barato, solo como tips de cosas que voy viendo mientras paseamos por Sabana Grande. Nos descarrilamos un poco del Boulevard de Sabana Grande, nos podemos encontrar con otro punto de interés turístico, histórico, cultural, exótico. Bueno, yo no sabría cómo categorizar este lugar, pero nos encontramos en este momento en el callejón de la Apuñalada. Algo histórico y algo que se ha propagado muchísimo en la cultura caraqueña es el tema de las calles y las esquinas, ya que a lo largo y ancho de toda la ciudad capital podemos encontrar esquinas y calles con nombres bien peculiares como este que se llama el Callejón de la Apuñalada. Aunque sea una calle que conecta la avenida Casanova con el Boulevard de Sabana Grande, podemos ver que tiene un nombre no precisamente seguro al oído. Esto viene porque cada calle y cada esquina de esta ciudad almacena historias e hitos culturales
especiales que ocurrieron en cada lugar de la ciudad. Esta calle puede tener legalmente otro nombre, porque ¿cómo le vas a poner a una calle el Callejón de la Puñalada de manera legal? Pero es coloquialmente conocido por todo el imaginario colectivo caraqueño que este lugar se llama así. Ahora, el por qué ustedes se lo imaginarán. Aquí se termina el Boulevard de Sabana Grande, pasando entonces justo al lado de uno de los íconos arquitectónicos de la ciudad capital, la Torre de Seguros La Previsora. Obviamente es una torre súper emblemática por su arquitectura tan especial en forma de triángulo, y además de todo eso tiene un reloj que da la hora literalmente a toda Caracas. Desde donde estés, desde la autopista, desde tu casa, siempre la hora de la previsora está ahí arriba. Eso en un principio, porque ya la ciudad se ha ampliado tanto que ya no se ve desde cualquier lugar la hora de la previsora, pero ese era su estandarte principal. Pero ya no es un panorama de hora tan amplio como que se vea de toda la ciudad. Sin embargo, sigue siendo un lugar que amo. Además, ahora abrieron un café para que puedas subir a tomarte una agüita, un cafecito, una galletica allá arriba en la terraza. Una sentadita rapidita para descansar, ya que llevamos ya unas buenas horas caminando. Plaza Venezuela es tan importante porque de manera geográfica este es exactamente el punto central de la ciudad, tanto de norte a sur como de este a oeste, por lo menos en la primera Caracas. Con los años y la expansión de la ciudad ya ha quedado un poco desplazado del centro de justo el centro geográfico, pero esta fuente representó por mucho tiempo el punto tanto de norte, sur, este y oeste al centro de toda Caracas. Y así, después de Plaza Venezuela, nos encontramos con una de las obras cinéticas más importantes de toda la ciudad que reconocerán a simple vista, y justo después de esto nos encontramos una pasarela que nos va a llevar a una de las zonas más hermosamente artísticas de Caracas. Una de las características principales de Caracas es que tiene parques por todos lados. Es una ciudad extremadamente verde, con una cantidad de pulmones naturales impresionante, como es el caso del Parque Los Caobos, el Parque del Este y todos los parques que hemos venido pasando desde nuestra caminata, desde el Parque del Este hasta este momento. Lo cool del Parque Los Caobos es que estamos en una zona llamada Bellas Artes, y ya les voy a explicar por qué luego de que lleguemos al final de este sendero. Sigamos caminando. Ya caminé toda la recta del Parque Los Caobos. Estamos oficialmente en la Plaza de los Museos, la que da final a este parque, pero inicia la zona cultural caraqueña. A mi mano derecha tenemos el Museo de Ciencias y a mi mano izquierda tenemos el Museo de las Bellas Artes. El Museo de Ciencias pasa mucho tiempo cerrado, la verdad a mí me encanta visitarlo, pero tengo mucho tiempo sin poder entrar porque está cerrado, vengo y tienen algún evento, vengo y tienen alguna restricción, y hoy no es la excepción. Sin embargo, espero puedan venir y esté abierto para que vean lo increíble que es. Normalmente este tipo de lugares de esparcimiento y temas culturales están abiertos jueves, viernes, sábado y domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Esto como un dato para quienes estén interesados en venir, puedan también tenerlo presente y se organicen bien. Acá afuera de la Plaza de los Museos también hay muchísimos vendedores de artesanías, yendo un poco a la onda bohemia que invade toda esta zona. Porque no solo están estos museos que ya vieron, sino también está la Universidad Nacional Experimental de las Artes y el Teatro Teresa Carreño, el teatro más importante de todo nuestro país. Tenemos la vista a una de las dos torres gemelas del Parque Central, un complejo administrativo con una historia espectacular, a la cual también, si se tiene un rato libre, se puede visitar y conocer un poco más. Aquí vamos saliendo de Bellas Artes y entramos a la Avenida México, ya que aquí hay una estatua que rinde homenaje al prócer de
de la independencia mexicana José María Morelos. Continuamos nuestra caminata para seguir avanzando hacia el oeste de Caracas. Es como entramos a la Candelaria y el famoso Sambil, al que ya hemos venido bastante y creo que ya les suena muchísimo, nos da la bienvenida a esta zona de Caracas. Enfrente del Sambil tenemos otro icónico centro comercial, el Galerías Ávila. Y caminandito un rato pasamos de la avenida Urdaneta a la Plaza La Candelaria con la estatua de uno de los próceres independentistas más importantes de toda la historia venezolana, el general Rafael Urdaneta, prócer autóctono del estado Zulia, por cierto. Bastante emocionados los zulianos viendo esto. Esta plaza también se ha convertido en uno de los puntos de esparcimiento más importantes de toda Caracas en los últimos tiempos, y poco a poco con los años ha ido ganando relevancia por todas las cosas que han ido abriendo alrededor, ya que en los años 70, 80 este punto era súper importante para la ciudad, pero con el tiempo fue mermando la cantidad de locales y lugares activos. Como pueden ver, es una zona extremadamente movida como en aquellos años de gloria, además de tener la iglesia José Gregorio Hernández súper activa, renovada y tras la beatificación del mismo, obviamente más activa que nunca. Este es un lugar icónico donde de toda la vida las personas han venido a comprar útiles escolares, libros. Muchos de estos puestos también venden diferentes leyes para que la gente tenga acceso tanto a la Constitución como a todas sus leyes. Y de unos años para acá, como ya lo vieron en un video bastante viejito que tengo en el canal, cortan el pelo bajo el puente. Cosas exóticas que van naciendo, emprendimientos interesantes que van naciendo a lo largo y ancho de Caracas. Y después de mucho caminar, hemos llegado a la Plaza Bolívar. Estaba intentando pasar a la Plaza El Venezolano, ya que hay dos puntos turísticos súper importantes allí, que es la casa natal del libertador Simón Bolívar, que por cierto también la entrada es gratuita, el Museo Bolivariano, que también cuenta y relata un poco la historia de Bolívar, también la entrada es gratuita, como todos los museos a nivel nacional, y está la calle de los Paraguas y la calle con luces LED que tiene la bandera venezolana en el cielo. Son dos lugares bastante típicos que en la noche las personas van a tomarse fotos, ya que están más alumbradas durante la noche y se ve bien bonito. Impresionante, muchachos, estamos en octubre y ya la Plaza Bolívar de Caracas, la plaza principal de la ciudad, está decorada de Navidad. Y por cierto, dato curioso, 2 videos seguidos donde aparece la Plaza Bolívar de Caracas. Es un lugar que me gusta mucho, es un lugar de esparcimiento bien lindo y donde se pueden hacer tomas bastante lindas, así que aprovecho y cada vez que tengo la oportunidad visito la Plaza Bolívar. Además, para quienes vengan de turismo, para quienes vengan a conocer un poco más la ciudad, obviamente es un punto para decir que viniste a Caracas. También tenemos el edificio del Consejo Municipal de Caracas, que es un espectáculo tanto por fuera como por dentro. Acá estamos pasando por la parte de atrás del Palacio Legislativo. El lugar donde se crean las leyes de Venezuela fue construido bajo el mandato del presidente Antonio Guzmán Blanco y es un ícono para la arquitectura venezolana en general. Por cierto, la bandera está ahí amarrada, pero sin duda la cúpula es hermosa. Y seguimos corriendo hacia las diferentes plazas antes de que se siga haciendo de noche y obviamente no podíamos evitar pasar por la Plaza Caracas y las Torres Gemelas del Silencio, que son esas que tenemos allá atrás, que ven con la bandera de Venezuela iluminando los costados. Esta plaza a mí me parece de las más espectaculares de Caracas y siento que se la podría sacar un poco más de provecho. Sin duda alguna, un punto clave para visitar cuando estés recorriendo todo el centro de la ciudad. Y acabamos de llegar a uno de mis puntos favoritos de toda la ciudad capital, la Plaza Oliari, porque alrededor de esta plaza tenemos muchísimos patrimonios culturales de la ciudad, empezando por todas estas residencias construida en la época de Guzmán Blanco, basada en la arquitectura parisina de la época. Es decir, todo esto literalmente es una interpretación de lo que para Guzmán Blanco era convertir a Caracas en la París de América. Y estamos tan cerca de donde estábamos ahorita, estábamos extremadamente cerca de la Plaza Caracas. Solo hay que cruzar la calle y ya llegamos. Así que es un segundo punto súper céntrico que visitar. Además, justo al lado tenemos otro teatro súper importante de la capital, el Teatro Junín, que de hecho llegó a ser el más importante de toda Venezuela por mucho tiempo, hasta que la despampanante arquitectura del Teresa Carreño se lo llevó por los cachos. Sin embargo, el Teatro Junín también está en el corazón de la mayoría de caraqueños. Si algún día tienen la oportunidad de ver una obra ahí, se los recomiendo.
Y después de mucho, pero mucho caminar, hemos llegado por fin a las escaleras del Calvario. Realmente el último punto que yo quería tocar en este video era el Parque del Oeste. Sin embargo, el Parque del Oeste, Alí Primera, queda a unos 40 minutos de caminata por la avenida Sucre de Catia, que es esta que comienza acá. Y realmente 40 minutos más de caminata, ya ni siquiera el parque está abierto, no tiene sentido lanzarnos ese maratón. Lo que no tiene tanto sentido tampoco, pero que hay que hacer sí o sí, es subir estas escaleras para finalizar este video. Hay una luz amarilla alumbrándome directamente. Muy bueno para esta toma. Me veo romántico y todo. Llegué. El Parque Ezequiel Zamora, el parque de las míticas escaleras del Calvario, es el punto final a recorrer en este día de turismo extremo por la ciudad. Una de las cosas que más deben de haber admirado en todo el video son las gotas de sudor que emanan de mi frente, pero imagínense caminar unos sólidos 20 kilómetros bajo la plena pepa de sol que ya por suerte bajó, pero lo importante es que logramos hacer esta guía. Eso ha sido todo por ahora. Igualito apreciaría muchísimo si en los comentarios me pueden dejar más lugares icónicos de la ciudad capital que no vieron en este video para hacer próximamente otro recopilatorio y volver a lanzarnos una caminata infinita como la de hoy. Yo me quedo por acá refrescándome un poquito y yo a ustedes les dejo un botoncito por acá para que se suscriban al canal y obviamente un videito recomendado especialmente para ti, para que te lo vaciles y nunca te salgas de este canal. Chao muchachos, les doy un besito.